tardes, buenos días o buenas noches, no sé, mis queridos cibernautas, estudiantes y público en general que me hace favor de escucharme. Vamos a ver hoy una figura delictiva que siento se relaciona con lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a analizarla lo más objetivamente posible y vamos a tomar como marco de referencia la legislación penal panameña. Vamos entonces a compartir pantalla y sin más preámbulo, entramos a analizar una figura delictiva que se ha dado desde hace muchísimo tiempo, que es el delito de terrorismo. Yo le pongo aquí una imagen de mi amado Nueva York y las Torres Gemelas. El título 9 del libro 2 del Código Penal panameño nos habla de los delitos contra la seguridad colectiva. Y dentro de ese título se encuentra el delito de terrorismo. ¿Qué pasa con el delito de terrorismo? Vamos a hacer primero un esbozo muy básico del marco conceptual del delito de terrorismo, entendiendo que es un delito de carácter transnacional, afecta a la seguridad colectiva, ya que se inmiscuye directamente con la paz y seguridad de la comunidad, paz y seguridad social, se inmiscuye indirectamente con la seguridad jurídica de los pueblos. Este terrorismo consiste en causar pánico a la población con la finalidad de obtener cambios, ya sea cambios en estructuras de gobierno o posiciones, puntos de vista a nivel gubernamental, impedir que se pongan en práctica las leyes, entre otras cosas. Esto hace que el terrorismo, desde el punto de vista de la doctrina, tenga una clasificación dependiendo de la naturaleza. Podemos hablar ya de terrorismo cibernético, de terrorismo radioactivo, de terrorismo bacteriológico, como creo que estamos viviendo actualmente, pero eso vamos a dejarlo para el final de esta cápsula educativa porque el tiempo es corto. Y el terrorismo de Estado. Entendiendo que dentro de esta gama de clasificación del terrorismo, que siempre va a constituir una figura delictiva, hay excusas absolutorias del delito de terrorismo. Esas excusas absolutorias, ¿cómo la podemos entender? Como un permiso o una autorización que da la propia ley para incurrir en la comisión de una conducta que fuera de esas circunstancias es considerada como ilícita. Entonces tenemos que dentro de esa excusa absolutoria está aquellas conductas que son terrorismo, pero no son penados, y que están bajo el paraguas de los movimientos de liberación nacional. Cuando estamos señalando de países que tratan de salir de enclaves coloniales, que tratan de ser colonias para poder tener una soberanía, para poder tener independencia, para que se les puedan respetar sus costumbres e idiosincrasia de los pueblos. Esto estuvo de moda, por decirlo de alguna manera, en la década de los 70, década de los 80.
Sin embargo, no dejaba de ser movimientos de carácter terrorista. Y está el terrorismo de Estado, que no ha dejado de existir, que a través del terrorismo de Estado se configuran delitos que son imprescriptibles, cuya acción penal es imprescriptible por considerarse delitos contra la humanidad. Y uno de ellos es la desaparición forzada, y por eso inicia la cápsula educativa con este tema. Este terrorismo de Estado implica que el gobierno de turno de un país en el periodo que fuera establece estrategias o mecanismos de represión contra todos aquellos grupos o personas en específico que están levantando movimientos que son disidentes, es decir, movimientos que pugnan en contra de el sentido ideológico o político del sistema de turno. Todo Estado, todo sistema de gobierno, todo gobernante tiene el derecho y el deber de procurarse los medios legales para mantenerse en el gobierno durante su periodo de mandato. No después del periodo de mandato o tratar de prolongar su periodo de mandato, no, sino para mantenerse dentro del tiempo para el cual él fue electo. Bien, partiendo de eso, no podemos tergiversar esas estrategias. Fíjense que yo partí diciendo estrategias dentro del marco de la legalidad, desde el punto de vista legal. Cuando el Estado utiliza estrategias en contra a los lineamientos que para tal efecto señala sus leyes, su ley máxima, la Constitución, y crea grupos para causar pánico en la población, para amedrentar, o ya sea a través de sus propios estamentos o funcionarios públicos, llámese, generalmente se utiliza policía, militares, sistemas que forman parte de la seguridad del Estado, o crean agrupaciones particulares bajo el beneplácito, es decir, por particulares, por civiles, bajo el beneplácito del Estado. ¿Para qué? Para controlar a esos disidentes, a esas personas que están levantando su voz en contra al régimen. Entonces estamos hablando que esos son estrategias terroristas. Ese es un terrorismo de Estado. En Panamá vivimos un periodo durante la dictadura, durante el último periodo de la dictadura militar, bajo el general Manuel Antonio Noriega específicamente, que estuvieron, y eso lo señalo porque está escrito en los libros, eso forma parte de la historia patria. Los CODEPAD y batallones de la dignidad, todo eso constituía terrorismo de Estado. Y actos que se lleven a cabo por esos grupos que surgen por el beneplácito del Estado, del gobierno, del sistema de gobierno de turno, e incurren en delitos desapareciendo a las personas que insisten en tener una voz disidente contra el gobierno de turno. Esa privación de la libertad de esas personas y llevarla a lugares donde nadie puede informarle a sus familiares de su existencia y condición de salud, recibe el nombre de desaparición forzada. La desaparición forzada es el producto de terrorismo de Estado. Entonces, es importante que nosotros partamos de esta premisa, aun cuando no aparece dentro del tipo penal del terrorismo la figura de desaparición forzada. Pero yo les he dicho a ustedes, mis queridos cibernautas, amantes del derecho penal, que nosotros no podemos analizar el derecho en una forma lineal.
nosotros tenemos que verlo en forma holística y haciendo un análisis comparativo, una interpretación en el análisis de la norma. No nos da ningún resultado positivo el que usted se aprenda el contenido de los artículos de memoria. Usted debe aprender, usted debe tratar de entender y comprender el contenido de un artículo para poderlo relacionar con otro. Por eso les digo que estas cápsulas educativas que yo les doy pueden o sirven o pueden ser de utilidad, son más bien de utilidad para estudiosos del derecho de cualquier latitud del planeta Tierra. No importa que no sean dentro del territorio panameño, porque usted va a utilizar todas estas máximas generales para poderlas aplicar a su medio. ¿Cómo se estudia el derecho penal? Comparando. Yo tengo que tomar un artículo y ver primero dentro de qué contexto legal está. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que tomar ese artículo y ver de qué capítulo forma parte, o si forma parte de una sección, del título del cual forma parte, del libro, del código del cual forma parte, para poder entender el contexto de la figura delictiva. Tengo que relacionarlo con el derecho internacional, con los convenios y pactos internacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana, Pacto de San José, y así sucesivamente. Tengo que irme forzosamente al derecho comparado. Yo tengo que saber qué está pasando en otras latitudes y hacer el ejercicio de comparación. Bien, siguiendo luego de la estructuración de este marco conceptual, pasamos a ese capítulo primero del título 9, delitos contra la seguridad colectiva, que si usted se fija, el capítulo se denomina terrorismo y financiamiento del terrorismo. Pero ojo, son dos figuras delictivas independientes entre sí. Esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y que nosotros no lo dejemos pasar de largo. No lo dejemos pasar de largo. El tipo penal básico del terrorismo está en el artículo 293. El artículo 293 nos hace una definición legal del terrorismo, mientras que el artículo 293 nos maneja clasificaciones del terrorismo que ya vimos, y una de esas clasificaciones nos habla del terrorismo bacteriológico, el terrorismo nuclear. En el tipo penal básico, esta figura delictiva, el 293, nos habla quien individual o colectivamente, con la finalidad de perturbar la paz pública, cause pánico, terror o miedo, o ponga en peligro a la población o un sector de ella. Y esto tiene una intrínseca, una finalidad de lograr cambios. Fíjense los verbos tipos: causar pánico, terror o miedo, o poner en peligro a la población o un sector de ella. Pero a través de un método, tiene un medio para, esto conforma también, forma parte de la conducta ilícita. No es solamente el causar el pánico, miedo, terror o poner en peligro, sino el medio que se utiliza para causar el pánico, el terror o miedo, que pueden ser material radioactivo, a través de material radioactivo, armas, incendios, sustancias explosivas, biológicas, bacteriológicas, tóxicas, medios cibernéticos, cualquier medio de destrucción masiva, elementos que tengan esa potencialidad contra los seres vivos, cosas, bienes públicos o privados, o ejecute actos de terrorismo según se describan en las convenciones de Naciones Unidas, en este caso ratificadas por la República de Panamá, en el caso de los cibernautas que me escuchen de otras latitudes, según esas convenciones ratificadas por sus países, porque la mayoría de los países que forman parte de la comunidad internacional han ratificado todo este tipo de convenciones. La pena es de 20 a 30 años de prisión y se constituye un agravante
si se causa muerte de 2 o más personas, quien haya ayudado a la creación de esa organización terrorista o los jefes de las organizaciones o células terroristas. ¿Qué es lo que nos indica el artículo 393A? Quien reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o transporte material nuclear, radioactivo o bacteriológico sin autorización de autoridad competente a través del territorio nacional será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Yo les comenté a ustedes, aquí estamos ante la presencia de un terrorismo bacteriológico, un terrorismo nuclear. Aquí se recopilan radioactivo, varias clases de terrorismo. Yo me pregunto, ¿estará la pandemia del COVID-19 dentro del paraguas del terrorismo? Yo creo que sí. Un terrorismo bacteriológico. Hay que analizar las razones que trajeron como consecuencia esta situación. Porque aunque haya sido por culpa, que el delito de terrorismo no es un delito donde se maneje la culpa, es eminentemente doloso, porque la intención del sujeto activo está manifiesta, no se causa pánico o se perturba la paz pública sin un interés detrás, con la finalidad de obtener algo a cambio. Estuvo la explosión de la perla del Mediterráneo, como se le conoce a la hermosa Beirut, al Líbano, en el Líbano. Una explosión entre signos de interrogación. Se los dejo de este tamaño. Están otras formas del delito de terrorismo en el artículo 294A, 295 y 295A. Aquí es otra forma del terrorismo el que tenga conocimiento del acto y aún pudiendo evitarlo, no lo hace. Tenemos en el 295 el terrorismo cibernético, cuando utilizamos las redes, la internet, para instar a prácticas terroristas. Y una de esas formas de instar a prácticas terroristas, por ejemplo, para reclutar personas para el terrorismo, construir bombas. Tenemos un artículo 295 que habla de aquella forma de terrorismo que consiste en distribuir o proporcionar información falsa sobre la existencia de materiales radioactivos, de armas, de incendio, de explosivos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de perturbar la paz y el orden público. Todas estas son conductas que se sancionan con pena de prisión de 6 meses a 1 año, sin perjuicio de reclamar por los daños y perjuicios ocasionados. Ahora, cuando este tipo de información falsa sobre estas sustancias utilizadas para el terrorismo, y que esto es un acto terrorista, se lleva a cabo en terminales aéreas, marítimas, terrestres, la pena se aumenta, es un agravante específico que va de 4 a 6 años. Y aquí establecemos que cuando el victimario sea un ciudadano de nacionalidad extranjera, se ordenará su deportación inmediata y su impedimento de futura entrada al país de forma permanente. Muy bien, cibernautas, no quiero pasarme del tiempo porque me han pedido más videos en menos tiempo para darle la oportunidad de hacer estos análisis. Entonces,
En esta ocasión vamos a finalizar aquí. Muchísimas gracias. Les reitero siempre, déjenme su like, suscríbase al canal si no se ha suscrito. Si se ha suscrito, manténgase. Y si le gustó, le pido de favor, comparta. Síganme en mis redes sociales. Hasta luego. Que Dios los bendiga ricamente.